que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Es decir, cuando usted recibe el Espíritu Santo se va a notar, pero también se va a sentir. Gloria al Señor. Amén. Y qué bueno, hermano, que las promesas de Dios todavía están a nuestra disposición el día de hoy. Puesto que la Biblia dice que todas las promesas de Dios son en Él un gran sí y un amén. Amén. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Ahora, también es interesante, hermano, notar que Jesús les manda que no deberían hacer nada antes de ser investidos de poder. Es decir, antes de tener la promesa del Espíritu Santo. Leíamos en Lucas 24, quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. Es decir, está diciendo con eso que no están en la capacidad de hacer nada hasta que no tengan el Espíritu Santo. Aleluya. Y eso todavía sigue siendo cierto en nuestro tiempo, el día de hoy. ¿Sabe por qué muchas personas flaquean, caen y vuelven a la vida pasada? Porque no esperan su tiempo, porque no esperan el momento, porque no esperan, hermano, hermana, aleluya, amén, la llenura del Espíritu Santo. Es decir, amén, quieren volver al barrio donde, aleluya, tomaban antes y dicen ellos, es que yo ya estoy fuerte, yo quiero invitar a mi amigo, yo quiero traer a mi amiga, amén, aquel que se emborrachaba conmigo. Y cuando vuelven de nuevo al barrio, a la colonia, al lugar donde se drogaban o donde tomaban, ¿qué pasa, hermano? Como no tienen la investidura de lo alto, el poder de Dios en su vida, vuelven a caer y vuelven a lo mismo. Amén. Gloria al Señor. Por eso, hermano, la pregunta es, ¿tienes la promesa del Padre? ¿Ya recibiste el Espíritu Santo? Porque todavía ese poder, esa bendición, esa promesa, esa investidura del poder de lo alto está para todos. Amén. El día de hoy, a tu disposición. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Gloria al Señor. Ahora, vamos a ver, hermano, decíamos que cada vez que alguien recibía el Espíritu Santo, gloria al Señor, hablaban en lenguas. San Marcos capítulo 16, versículos 15 al 17. San Marcos 16, 15 al 17. San Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, Jesús, claro, echarán fuera demonios, hablarán de nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Ahora, la recibida del Espíritu Santo, hermanos, hermanas, es algo tremendo. Pero que, ¿cómo se sabe que lo tienes? Siendo que el Espíritu es, la palabra lo dice, es invisible. Así es. Jesucristo dijo, un espíritu no tiene carne y huesos como yo tengo, como ves que yo tengo. Entonces el Espíritu es invisible. ¿Cómo das por asentado que ya lo tienes? ¿Cómo sabes que ya lo posees? Que ya está en ti. En la iglesia primitiva decíamos, sabían que la persona lo había recibido porque hablaban en lenguas. Por lo tanto, hablar en lenguas es la señal inicial
de la recibida del Espíritu Santo. Lenguas era la señal aceptada por la iglesia primitiva de que alguna persona había recibido el Espíritu Santo. Y eso se desprende, hermano, de la historia que leímos en Hechos capítulo 2, donde las personas se juntaron y dice que los oían hablar en su propia lengua y glorificaban a Dios. Amén. Gloria al Señor. Partos, medos, elamitas de Mesopotamia, romanos, griegos, amén, de toda representación del mundo había ahí. Gloria al Señor. Y los estaban oyendo hablar en su propia lengua. Gloria al Señor. No había ahí una universidad, no había ahí un colegio que les enseñara ciencias y letras y lenguas extranjeras. No, era el acontecimiento glorioso que el Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos y ellos hablaban según el Espíritu les daba que hablase. Ahora, eso se le decía cuando lo vemos en el capítulo 10, que la conversión de Cornelio y toda su casa, los de la circuncisión, refiriéndose a los judíos, que habían acompañado al apóstol Pedro a la casa de Cornelio. Cornelio era un hombre gentil, es decir, un no judío. Lo hicieron con ciertas reservaciones y ciertas dudas cuando iban. Hasta ese momento, la iglesia primitiva, hermanos, solo tenía judíos, aleluya. Incluso no creían que el evangelio de Jesucristo podría ser también para el pueblo gentil o las demás naciones. A pesar que Jesús lo había dejado claro varias veces durante su ministerio en las enseñanzas que les dio. Cuando los judíos cristianos que estaban en Jope se dieron cuenta que Pedro iba a visitar, a pisar una tierra gentil, a unos gentiles en Cesarea, decidieron acompañarlo, no queriendo que él fuera a cometer ningún error. Pero Dios les tenía una gran enseñanza, no solamente a Pedro, sino a todos los que lo iban acompañando. Gloria al Señor. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, dice Hechos 10, 44 y 45, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Así que, ¿cómo se convencieron ellos de que los gentiles estaban recibiendo el Espíritu Santo al igual como ellos lo habían recibido antes ya? El versículo 46 sigue diciendo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Si eso era lo que convencía a los líderes de la iglesia antigua, ¿por qué no nos va a convencer la palabra, el testimonio, hermano? Aleluya. ¿Por qué no vamos a reconocerlo, hermanos, hermanas? Amén. La iglesia del siglo XXI como la señal principal o inicial el día de hoy de que alguna persona ha recibido el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Pero eso no es todo, hermano amigo. Porque el apóstol Pedro luego confirma que esa era la señal aceptada por todos. Cuando está explicándole a los demás apóstoles en Jerusalén sobre lo sucedido en Cesarea, en su explicación en Hechos 11:15, dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Me está escuchando todavía? Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Es decir, Él está, hermano, apoyando y confirmando, gloria al Señor,
señalándole a los demás apóstoles que hermano, hermana, gloria al Señor, efectivamente era lo que estaba aconteciendo. Gloria al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Estamos leyendo el verso 15 del capítulo 11 de Hechos. ¿Y qué creen? El verso 16 dice Pedro: y entonces me acordé. ¿De qué se acordó? De lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Gloria al Señor. Hermano, hermana, o sea que sí, nosotros lo recibimos de la misma manera que, aleluya, en el año 33 de Jesucristo. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Aleluya. Hermano, hermana, es ahí donde, aleluya, nacieron estas raíces pentecostales. Y es por eso que ahora en día lo declaramos, lo predicamos y lo enseñamos. De la misma manera como ellos lo recibieron, también lo seguimos recibiendo años más tarde. ¿Está conmigo? Amén. Ahora, hermano, hermana, es un hecho. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro de experiencias, donde vemos cómo hacían los apóstoles, lo que les ocurrió a ellos, es decir, el ser llenos o bautizados con el Espíritu o del Espíritu Santo, es lo que Dios quiere para todos hoy en día también, ya que la Biblia señala en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Está conmigo? Hermano, al principio, gloria al Señor, Pedro, al referirse al cumplimiento de la profecía de Joel en Hechos capítulo 2, versos 16 y 17, Hechos capítulo 2, versos 16 y 17. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pedro, poniéndose en pie con los 11, les dijo: esto que están viendo que se acaba de suscitar es lo dicho atrás por el profeta Joel. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, no indicó que el hablar en lenguas en esa ocasión era algo especial, único, exclusivo para su tiempo. Cuando habló de derramar su espíritu, él lo vio como una manifestación natural de esa experiencia. Y luego dice en el verso 39, leímos: y para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para todo aquel cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. El principio de primer mención, hermano, hay una regla hermenéutica. La hermenéutica es el estudio de interpretación bíblica, hermano, y se llama el principio de primer mención. Eso quiere decir que cuando algo es mencionado por primera vez en la Biblia, entonces ahí se establece el patrón acerca de su uso o su interpretación en el resto de la Biblia. Entonces, lo ocurrido en el día de Pentecostés es el lugar de primer mención, hablando del hablar en otras lenguas. ¿Está conmigo?
cuando se refiere a la llenura del bautismo del Espíritu Santo, en la forma natural de ser llenado, es que no solamente es un principio aceptado en hermenéutica, en la aplicación de la hermenéutica el día de hoy, sino que obviamente fue el criterio mismo de la iglesia antigua. Lenguas, hermano, aleluya. En Pentecostés los discípulos no estaban hablando en lenguas por causa de la multitud de gente, sino que la multitud de gente se acercó a oír por causa de las lenguas. Hay quienes intentan de minimizar o acallar la lengua, el hecho de hablar en lengua, diciendo que lo hacían para predicar el evangelio a la gente que venía de diferentes partes del mundo. Pero todos eran judíos que vivían en diferentes partes del mundo y no tenían por qué se les hablara en el idioma de los países donde venían, pero hablaban en lenguas porque es la señal que Dios estaba estableciendo. Ahora, 1 Corintios 14, 22 nos dice: lenguas son por señal. Amén. 1 Corintios 14, 22. Así que las lenguas son, dice, por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Amén. O sea que todavía, el que todavía no está convencido que alguien ha recibido el Espíritu Santo, se debe convencer cuando oye que habla en lenguas. El hablar en lenguas quedó establecido pues como señal de la recibida del Espíritu Santo, hermano, como lo fue en el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2, versículo 4. Como lo fue en la casa de Cornelio, según Hechos capítulo 10, versículo 46. Como lo fue en Éfeso, con los que eran o habían sido discípulos de Juan el Bautista, según Hechos capítulo 19, el versículo 6. Y como lo fue en Samaria, según Hechos capítulo 8, versículo 15. Ahora, el pasaje de Samaria, hermano, gloria al Señor, lo vemos que también incluso en Samaria es muy evidente que hubo algo que asombró al brujo, al mago, amén, Simón, que, aleluya, le llamó la atención. Dice la Escritura que cuando los apóstoles oraban por la gente, amén, él empezó a ofrecer dinero, aleluya, para que, amén, le diesen ese poder, esa autoridad, para él también poder hacer lo mismo, y recibió una reprensión del apóstol Pedro, aleluya. Entonces es muy evidente que lo que asombró a Simón el mago tuvo que haber sido las lenguas, aleluya, amén. También, hermano, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 14, 18: doy gracias a Dios que hablo lenguas más que todos vosotros. Es obvio que él creía, enseñaba, practicaba el hablar en lenguas como la señal inicial de la recibida del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Gloria al Señor. Ahora, hay quienes se confunden, hermano, amén, con la recibida y con el don, con el don, aleluya. Y hermano, hermana, gloria al Señor, hablar en lengua fue la primera evidencia de la recibida del Espíritu Santo. Es lo primero que escucha uno. Otra evidencia, hermano, vista después, son, hermano, hermana, los dones del Espíritu. Gloria al Señor. En el día de Pentecostés hablaron en lenguas al recibir el Espíritu Santo. Por lo tanto, ahí se establece el patrón como el modelo. Gloria al Señor. Pero luego, hermano, hermana, gloria al Señor, vemos que, amén, más adelante, gloria a Jesús, algunos, hermano, hermanas, se confunden entre señal y don. Lenguas es un tema de gran discusión hoy en día, porque hay quienes dicen que no son para hoy. Sin embargo, todavía miles lo están recibiendo. Solamente el día de ayer en la junta de pastores, hermano, gloria al Señor, damos gracias a Dios, amén, que se contabilizó, gloria al Señor, amén, si no estoy mal, entre 13 y 14 personas llenas del Espíritu Santo durante este mes, aleluya, amén, que pasó, gloria al Señor. Entonces, hermano, podemos ver, hay una gran diferencia entre la señal y el don. Tiene mucho en común, son lenguas motivadas y movidas por el mismo Espíritu, pero la señal es para la recibida, el don es para ministrar.
La señal es para todos. El don es para aquel el cual el Señor quiere usar en su debido o determinado momento. Aunque es lógico que antes de tener el don de lenguas, una persona tiene que haber recibido primero el don mayor, es decir, el Espíritu Santo. Nadie aquí va a tener dones si no tiene el don mayor, que es el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Ahora, hay dos palabras, hermano, y no se pueden confundir estas. Es decir, cuando hablamos de hermano, hermana, gloria al Señor, de la recibida del Espíritu Santo y la señal de hablar en otras lenguas, la palabra griega es dorea. ¿Está conmigo? La palabra griega es dorea, D-O-R-E-A, para hablar de la recibida del Espíritu Santo. Estamos hablando de lengua como recibida, inicial. Y cuando hablamos de lenguas, don de lenguas, estamos hablando de charisma o carisma. ¿Está conmigo? Es decir, dones carismáticos, dones, amén, que da el mismo Espíritu, pero no debemos confundir una cosa con otra. Señales, dorea, y dones, charisma, amén, ya como don, gloria al Señor, para presidir, para ministrar a los demás. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Amén. Así que hermano, hermana, gloria a Cristo Jesús. Cada uno de ustedes, amén, jamás vaya a salir de su boca por ni siquiera he oído si hay Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es Dios. Él es puro, Él es santo, Él es el Espíritu Santo. Y cuando hablamos de Espíritu Santo, no estamos hablando de una tercera persona, estamos hablando de Dios mismo, pero en su manifestación como ¿qué? Como Espíritu. Aleluya. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Amén. Hasta aquí, hermano, gloria al Señor, vamos a dejar el tema. Les repito que la próxima semana vamos a separar la clase. Amén. Gloria al Señor. Pero hermano, trate de llegar puntual a tiempo a las 11 de la mañana, porque solamente tenemos, amén, escasamente una hora para la escuela dominical.